Suma Teológica, parte 2 RAE, cuestión 156. La incontinencia. Nos toca ahora estudiar la incontinencia. Sobre ella se plantean 4 problemas. A saber, ¿pertenece la incontinencia al alma o al cuerpo? ¿Es pecado la incontinencia? Comparación de la incontinencia con la intemperancia. ¿Qué es peor? ¿Ser incontinente en materia de ira o de concupiscencia? Artículo 1. ¿Pertenece la incontinencia al alma o al cuerpo? Lat. Objeciones por las que la incontinencia no pertenece al alma, sino al cuerpo. Juan. La diversidad de sexos no es parte del alma, sino del cuerpo. Ahora bien, dicha diversidad da lugar a diversidad de concupiscencia, ya que, según el filósofo en Septi Ethic, y nunca se dice que las mujeres sean continentes o incontinentes, luego la incontinencia no es algo del alma, sino del cuerpo. Tuna. Lo que es propio del alma no está sometido a las consecuencias de la complexión corporal, pero la incontinencia está sometida a ellas, ya que, según testimonio del filósofo en Septi Ethic, los más agudos, es decir, los coléricos, y los melancólicos son incontinentes. Luego la incontinencia pertenece al cuerpo. 3. La victoria se atribuye al vencedor más que al vencido. Ahora bien, es incontinente el que se deja vencer por la carne que lucha contra el espíritu. Luego la incontinencia pertenece a la carne más propiamente que al alma. Contra esto está el hecho de que el hombre se distingue de los animales, ante todo, por su alma, pero el hombre también se distingue por razón de la continencia o incontinencia, mientras que nunca decimos que los animales sean continentes o incontinentes, como asegura el filósofo en Sevenimo Ethic. Por tanto, la incontinencia reside más bien en el alma. Respondo. Todo efecto se reduce a su causa principal antes que a la mera ocasión por la que se produjo. Ahora bien, lo corpóreo solo es una mera ocasión para la incontinencia, pues la disposición corporal puede dar origen a pasiones vehementes en el apetito sensitivo, que es una facultad que tiene un órgano corpóreo, pero estas pasiones, por muy fuertes que sean, no son causa suficiente para la incontinencia, sino mera ocasión para ella, dado que, haciendo uso de la razón, el hombre puede siempre resistir a las pasiones, pero si éstas son tan fuertes que impiden totalmente el uso de la razón, como en el caso de los que caen en la locura por la vehemencia de la pasión, no habrá razón de continencia ni de incontinencia, porque no queda a salvo, en ese caso, el juicio de la razón, a la cual el continente obedece, y el incontinente no. Por tanto, la causa esencial de la incontinencia es el alma, la cual no resiste a la pasión. Esto puede suceder de 2 modos, según afirma el filósofo en Seven Ethic. En primer lugar, cuando el alma cede a la pasión antes de escuchar el juicio de la razón, en cuyo caso origina una incontinencia desenfrenada. En segundo lugar, cuando el hombre no persevera en el consejo dado, porque la debilidad con que se fijó en él, la razón es grande. De ahí que esta incontinencia reciba el nombre de debilidad. Queda demostrado, por tanto, que la incontinencia pertenece principalmente al alma. A las objeciones 1. El alma humana es la forma del cuerpo y tiene varias facultades, cuyos actos sirven para el desarrollo de las operaciones del alma, que tienen lugar sin recurrir a instrumentos corporales, es decir, a los actos de la inteligencia y de la voluntad, en cuanto que el entendimiento recibe de los sentidos, y la voluntad es empujada por la pasión del apetito sensitivo. Bajo esta consideración, dado que la mujer tiene una complexión corporal débil, se adhiere también con poca firmeza, aunque a veces suceda lo contrario, conforme a Prov 31.10. ¿Quién encontrará a la mujer fuerte, y como lo que es pequeño se tiene por nada? Por eso el filósofo habla de las mujeres como de seres que no poseen firmeza en sus juicios, aunque suceda lo contrario en algunas mujeres. De ahí que diga que las mujeres no son continentes porque no conducen como si tuvieran una razón sólida, sino que son conducidas como seres que fácilmente se dejan llevar por las pasiones. A la fuerza de las pasiones se debe el que algunos las sigan inmediatamente,
antes de que la razón forme su juicio, y el ímpetu de la pasión puede tener origen en la velocidad, caso de los coléricos, o en la vehemencia, como sucede en los melancólicos, los cuales se enardecen exageradamente en virtud de su complexión natural. De igual modo puede suceder que uno no persevere en la decisión tomada porque su adhesión es demasiado débil dada su frágil complexión, como vemos en las mujeres, ad 1. Esto sucede también en los flemáticos, por la misma razón que en las mujeres. Pero todo esto tiene lugar porque la complexión del cuerpo es una mera ocasión, no causa suficiente de la incontinencia, como dijimos antes. Incorp. 3. La concupiscencia de la carne supera al espíritu. En el incontinente, no necesariamente, sino por negligencia del espíritu, que no resiste firmemente. Artículo 2. ¿Es pecado la incontinencia? Lat. Objeciones por las que parece que la incontinencia no es pecado. Juan. Como dice San Agustín en Delib, arbit. Y nadie peca en aquello que no puede evitar. Ahora bien, nadie puede evitar por sí mismo la incontinencia, de acuerdo con lo que leemos en Sab 8:21. Sé que no puedo ser continente si Dios no me lo concede. Luego la incontinencia no es pecado. Du. Parece que todo pecado se basa en el juicio de la mente, pero en el incontinente se mata ese juicio. Luego la incontinencia no es pecado. Tri. Nadie peca por amar ardientemente a Dios, pero algunos se vuelven incontinentes por la vehemencia de su amor a Dios, ya que, según dice Dionisio en Cuarto de Divi, no. Sofo Pablo afirmó, vivo yo, mas no yo, llevado de la incontinencia del amor divino, por tanto la incontinencia no es pecado. Contra esto está el texto de 2 Tim 3:3, calumniadores, incontinentes, inhumanos, donde la incontinencia aparece con otros pecados. Luego ella misma es pecado. Respondo, podemos entender de tres modos la palabra incontinencia. En primer lugar, de un modo propio y absoluto. En ese caso, la concupiscencia se ocupa de los deleites del tacto al igual que la templanza. Como dijimos antes, Q 105a. 2. Al hablar de la incontinencia. En este caso, la incontinencia es pecado por dos motivos. Primero, porque el incontinente se aparta de lo que es conforme a la razón. En segundo lugar, porque se sumerge en torpes deleites. De ahí que diga el filósofo, en Séptimo Ethic, es que la incontinencia es vituperable, no sólo como pecado, lo cual se debe a que se aparta de la razón, sino por la malicia. En cuanto que sigue a las malas concupiscencias, podemos entender la incontinencia, en segundo lugar, de un modo propio, en cuanto que el hombre se aparta de aquello que es conforme a la razón, pero no de un modo absoluto, como se da, por ejemplo, cuando el hombre se aparta del orden de la razón en el deseo del honor, riquezas y otras cosas afines que parecen buenas en sí mismas, de las cuales la incontinencia no se ocupa de un modo absoluto, sino relativo, como ya dijimos al hablar de ella. Kipu 155. En este caso, la incontinencia es pecado no porque se sumerja en graves concupiscencias, sino por no atenerse al debido orden de la razón, aun cuando se trate de cosas apetecibles por sí mismas. En tercer lugar, se dice que la incontinencia tiene por materia algo, no en un sentido propio, sino por semejanza, como sucede con el deseo de cosas de las que no se puede hacer mal uso, como el deseo de las virtudes. Sobre estas puede decirse que uno es incontinente por semejanza, porque al igual que el incontinente se deja arrastrar por el mal deseo, así puede dejarse uno llevar por el deseo bueno conforme a la razón. Esta incontinencia no es pecado, sino que pertenece al estado de perfección de la virtud. A las objeciones, 1. El hombre puede evitar el pecado y hacer el bien, pero no sin el auxilio divino, tal como leemos en Shunoane 15:5. Sin mí no podéis hacer nada, pero de que el hombre necesite el auxilio divino para ser continente, no se excluye que la incontinencia sea pecado, pues leemos en Tercer Ethic, lo que podemos hacer con la ayuda de los amigos, podemos hacerlo, en cierta medida, nosotros mismos. Tú, en el incontinente queda superado el juicio de la razón no por necesidad, lo cual haría que no existiera razón de pecado, sino por negligencia del hombre,
que no se propone resistir a la pasión por medio del juicio de la razón que posee. 3. La objeción considera la incontinencia por semejanza, no en sentido propio. Artículo 3. ¿Es más grave el pecado del incontinente que el del intemperado? Lat. Objeciones por las que parece que el pecado del incontinente es más grave que el del intemperado. Yon. Parece que se peca tanto más gravemente cuanto se obra más en contra de la conciencia, conforme a lo que se dice en Lecomo 12:47-48. El siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no la hace, será castigado con mayor severidad. Ahora bien, parece que el incontinente obra en contra de la conciencia en mayor medida que el intemperado, ya que, como se dice en Seven Ethic, el incontinente, a pesar de saber que es malo lo que desea, no deja de hacerlo, llevado por la pasión, mientras que el intemperado juzga que lo que desea es bueno. Luego el incontinente peca más gravemente que el intemperado. Cuanto más grave es un pecado, más incurable parece. De ahí que los pecados contra el Espíritu Santo, que son los más graves, se dice que son imperdonables, pero el pecado de incontinencia parece ser más incurable que el de intemperancia. En efecto, el pecado de uno se cura mediante la admonición y la corrección, las cuales parece que no dicen nada al incontinente, que sabe que obra mal, pero no deja de hacerlo, mientras que el intemperado cree que está obrando bien, y así la admonición podría servirle de algún provecho. Luego parece que el incontinente peca más gravemente que el intemperado. Cuanto más grave es la pasión por la que se peca, más grave es el pecado. Pero el incontinente peca por una pasión mayor que el intemperado, porque obra bajo deseos vehementes, los cuales no siempre acompañan al intemperado. Luego el incontinente peca más gravemente que el intemperado. Contra esto está el hecho de que la impenitencia agrava todo pecado. De ahí que San Agustín, en su obra de Verb Dom, diga que la impenitencia es un pecado contra el Espíritu Santo, pero tal como dice el filósofo en Seven Ethic, el intemperado no se arrepiente, pues sigue aferrado a lo que ha elegido, mientras que el incontinente se arrepiente de todo. Luego el pecado del intemperado es más grave que el del incontinente. Respondo, el pecado, según San Agustín, reside principalmente en la voluntad, puesto que la voluntad es la facultad por la que se vive bien y mal. Por eso hay pecado más grave donde hay mayor inclinación de la voluntad hacia el pecado. Ahora bien, en el intemperado, la voluntad se inclina hacia el pecado por elección propia, que procede del hábito adquirido por la costumbre. En cambio, en el incontinente la voluntad se inclina al pecado bajo el influjo de una pasión, y como ésta pasa pronto, mientras que el hábito es una cualidad difícilmente removible, síguese que el incontinente se arrepiente enseguida. Una vez pasada la pasión, no sucede esto al intemperado. Más aún, se alegra de haber pecado, porque el acto de pecar se le ha hecho con natural debido al hábito adquirido. Por eso se dice de ellos en Prov 2:14, se alegran cuando obran mal y se regocijan en los actos más viles. Queda claro, pues, que el intemperado es mucho peor que el incontinente, como también lo admite el filósofo en Seventh Ethic. A las objeciones 1. La ignorancia del entendimiento precede, a veces, a la inclinación del apetito y es causa de la misma. Por eso, cuanto mayor es la ignorancia, tanto más disminuye el pecado, o incluso exime de él cuando hace que el acto sea totalmente involuntario. Otras veces, la ignorancia de la razón es posterior a la inclinación del apetito, en cuyo caso, cuanto mayor es la ignorancia, más grave es el pecado, porque es señal de que es mayor la inclinación del apetito. Ahora bien, tanto la ignorancia del incontinente como la del intemperado son producto de la inclinación del apetito hacia algún objeto, sea mediante la pasión, en el incontinente, o mediante el hábito, en el intemperado. Pero esto produce en el intemperado una ignorancia mayor que en el incontinente bajo dos aspectos. En primer lugar, en cuanto a la duración, ya que en el incontinente permanece dicha ignorancia sólo mientras dura la pasión, del mismo modo que el acceso de fiebres tercianas permanece mientras persiste la conmoción de los humores. La ignorancia del intemperado, en cambio, es más duradera, porque permanece el hábito,
lo cual hace que se asemeje a la tisis o a otra enfermedad permanente. Como dice el filósofo en Seven Ethic, la ignorancia del intemperado es mayor, también bajo otro aspecto, a saber, en cuanto al objeto que ignora. En efecto, la ignorancia del incontinente se refiere a un objeto particular de libre elección, en cuanto que debe elegir un objeto determinado y en un momento concreto. El intemperado, en cambio, posee ignorancia sobre el fin mismo, en cuanto que juzga que es bueno seguir las pasiones sin moderación alguna. Por eso dice el filósofo, en Seme Ethic, que el incontinente es mejor que el intemperado, porque en él se salva el principio más excelente, es decir, la estimación recta del fin. 2. Para curar al incontinente no basta el conocimiento, sino que se requiere el auxilio interior de la gracia que mitigue la concupiscencia, y se añade también el remedio de la admonición y la corrección, con las cuales puede empezar a resistir a las concupiscencias, y con ello se debilita el deseo, como ya dijimos antes. Cognitus 52. El intemperado puede curarse también así, pero su curación es más difícil por dos motivos. El primero es por parte de la razón, que está corrompida en el juicio sobre el fin último, que es como el principio de las demostraciones, y es más difícil hacer llegar a la verdad al que está equivocado en los principios, al igual que, en el orden operativo, al que está equivocado sobre el fin. El segundo es por parte de la inclinación del apetito, la cual en el intemperado es producto de un hábito difícil de eliminar, mientras que en el incontinente procede de una pasión, que puede reprimirse más fácilmente. 3. La sensualidad de la voluntad, que aumenta la gravedad del pecado, es en el intemperado mayor que en el incontinente, como ya hemos dicho. Incorp. Pero la sensualidad de la concupiscencia del apetito es, a veces, mayor en el incontinente, porque éste solo peca si es movido por una concupiscencia. Pero el intemperado peca incluso bajo una concupiscencia leve, incluso a veces la prepara. Por eso dice el filósofo en Ethic, y que reprobamos más al intemperante porque busca el deleite sin desearlo, o pacíficamente, es decir, sin sentir ningún estímulo fuerte, que haría si estuviera bajo los efectos de una concupiscencia juvenil. Artículo 4. ¿Es el incontinente en materia de ira peor que el incontinente en materia de concupiscencia? Lat. Objeciones por las que parece que el incontinente en materia de ira es peor que el incontinente en materia de concupiscencia. Juan. Cuanto más difícil es resistir a una pasión, tanto más leve parece ser la incontinencia. De ahí que diga el filósofo en Seven Ethic. En efecto, el que resulta vencido por fuertes y excepcionales placeres o tristezas no es digno de admiración, sino de perdón. Pero, como dijo Heráclito, es más difícil luchar contra la concupiscencia que contra la ira. Luego es más leve la incontinencia en materia de concupiscencia que en materia de ira. Si la pasión, por su vehemencia, elimina el juicio de la razón, hace que al hombre se le exima de pecado, como sucede en el que cae bajo el dominio de la ira a causa de la pasión. Ahora bien, queda más parte de juicio de razón en aquel que es incontinente en materia de ira que en el que lo es en materia de concupiscencia, ya que el que está bajo el influjo de la ira escucha algo a la razón, mientras que no lo hace el que está bajo la concupiscencia, según testimonio del filósofo en Seven Ethic. Luego el incontinente en materia de ira es peor que el que lo es en materia de concupiscencia. 3. Parece que un pecado es tanto más grave cuanto más peligroso, pero la incontinencia en materia de ira parece más peligrosa, porque arrastra al hombre a un pecado mayor, es decir, al homicidio, que es más grave que el adulterio, al que conduce la incontinencia en materia de concupiscencia. Por tanto, la incontinencia en materia de ira es más grave que la incontinencia en materia de concupiscencia. Contra esto está el testimonio del filósofo, quien dice, en Seni Ethic, que es menos torpe la incontinencia en materia de ira que en materia de concupiscencia. Respondo,
Podemos considerar el pecado de incontinencia bajo un doble aspecto. En primer lugar, por parte de la pasión que desborda la razón. Bajo este aspecto, la incontinencia en materia de concupiscencia posee un desorden mayor que el de la ira, y esto por 4 motivos que el filósofo enumera en Seven Ethic. En primer lugar, porque el movimiento de la ira participa de la razón en alguna medida, en cuanto que el que está bajo el influjo de la ira tiende a vengarse de las injurias de que se le ha hecho objeto, lo cual viene dictado por la razón de algún modo, pero no de un modo perfecto, ya que no busca la debida moderación en la venganza, pero el movimiento de concupiscencia obedece totalmente a los sentidos y nunca a la razón. En segundo lugar, porque el movimiento de ira está de acuerdo con la complexión corporal, debido a la velocidad del movimiento de cólera, que acaba en la ira. Por ello parece más lógico que el que está dispuesto a la ira por la complexión corporal se enfade, que el que está dispuesto a la concupiscencia sienta el ímpetu de la misma. Por eso es más frecuente encontrar iracundos dentro de ese temperamento que lujuriosos dentro de la naturaleza concupiscente. Ahora bien, lo que procede de una disposición natural del cuerpo se considera más digno de perdón. En tercer lugar, porque la ira busca, por naturaleza, obrar públicamente, mientras que la concupiscencia obra a escondidas y prefiere la soledad. En cuarto lugar, el concupiscente se deleita en su obrar, mientras que el airado parece que lo hace bajo el influjo de una tristeza precedente. Podemos considerar el pecado de incontinencia, en segundo lugar, en cuanto al mal en el que cae el que se aparta de la razón. Bajo este aspecto es más grave, en la mayor parte de los casos, la incontinencia en materia de ira, porque nos lleva a cometer cosas que dañan al prójimo. A las objeciones 1. Es más difícil ser constante en la lucha contra los deleites que contra la ira, porque la concupiscencia es más continua, pero, en un momento dado, es más difícil resistir a la ira a causa de su impetuosidad. 2. Se considera que la concupiscencia es irracional, no porque elimine totalmente el juicio de la razón, sino porque nunca actúa conforme al juicio de ésta. Bajo este aspecto, es más torpe. 3. La objeción se funda en los efectos de la incontinencia.